Personas que han muerto debido a eso. Y en mi opinión, yo pienso que el esteroide no te mata, sino el exceso de esteroide es el que te mata. Esto es un tema interesante, que bueno, hace unos meses atrás, sabes que en el canal salió un video sobre fisiculturismo, Exacto. que bueno, ya para esta fecha ya pasó el millón de vistas ya, que a la gente le ha gustado bastante, porque es un tema que no se había tocado nunca en Cuba. No de la manera que se hizo ahí, aunque quedó pendiente en ese video el tema por el que muchas personas preguntaron en los comentarios, que es el tema de los esteroides, que es de lo que estamos hablando ahora. La gente en las competencias, ¿se pinchan o no se pinchan? Compadre, la gente se pincha. Todo el mundo se pincha. La gente se pincha. Puede existir alguien que a lo mejor por su condición genética no haya tenido necesidad, pero yo pienso que la gente se pincha. Yo no lo oculto por el simple hecho de que, ¿por qué razón? Sí, es verdad que en algunos lugares son sustancias ilegales, Sí. pero bueno, tú tienes la opción de utilizarlo o no utilizarlo, ¿entiendes? Claro. No, es tu decisión. Es tu decisión, exacto. Tú lo utilizas. Yo te digo, yo lo he utilizado y lo sigo utilizando actualmente por el simple hecho de que me ha ayudado bastante en lo que quiero lograr. No soy un fisiculturista profesional, realmente aquí en Cuba no hay ningún fisiculturista profesional porque no ganamos dinero con eso, como en otros países que sí lo pueden lograr. Pero bueno, sí quiero lograr un objetivo y el objetivo no he llegado al punto que quiero, pero sí me ha ayudado bastante el esteroide. Y volviendo al tema de la parte de los que se inyectan y no lo quieren decir. Sí. No entiendo por qué. Pero todo el mundo dice que es natural. Natural, sí, compadre. Yo lo que digo, de vuelvo y te repito, no sé cuál es el problema de negarlo. Si al final en las competencias no te ponen como requisito que te pinches o no, sencillamente tu condición física. Sí, el logro lo que puedas lograr. Lo que tú puedas lograr, así te pinches o no. No sé, ¿cuál es el problema con decir sí, me estoy metiendo testosterona, me estoy metiendo trembolona? Por lo menos aquí en Cuba no hay, desde un punto de vista no hay problema con eso, pienso yo. Porque te repito, no somos profesionales, ¿entiendes? Tú compites aquí, nosotros aquí, y el que compite por pasión, porque realmente no ganas nada, ¿entiendes? Es mucho más el gasto. Es decir, te dan unos suplementos, un diploma y ya. Y una medallita y un trofeo. Ya. Si cogiste en primer lugar, por supuesto. Estímulo económico no hay más allá de que tú te puedas buscar en redes sociales a través de patrocinadores, digo, si es que aparece aquí. Si es que aparece aquí, exacto. Eso es lo que estamos tratando de hacer también con estos videos y con el video en el canal principal, intentar impulsar un poco esa comunidad de fisiculturismo que hay en Cuba, ¿no? Y que coja un poco de auge, que se dé a conocer más al mundo entero. Así mismo. Fíjate, te digo un dato curioso. Cuando yo estaba haciendo el video, me dijo Elizabeth, la muchacha que sale en el video, que cogió tercer lugar, que era la primera vez que ella competía, que hay otras categorías por debajo de la de ella y por encima que no hay competidoras. Sencillamente no hay competidoras. Es una locura. En el caso de las mujeres, al menos, que no hay competidoras. No, por lo menos aquí. Aquí no, aquí en Cuba. Sí, te digo, estamos hablando aquí de las competencias aquí en Cuba como tal. Son muy pocas las mujeres que piensan en la parte de competir, ¿entiendes? Pues, hay una cosa, realmente para tú competir aquí tiene que gustarte. Tiene que gustarte porque es mucho el sacrificio. Sí, porque además... Volviendo al tema de la parte comida. Sí, porque además eso no va a ser lo que te va a generar los ingresos para mantenerte en el fisiculturismo. Exacto. Tienes que buscar otros vías, no como afuera, donde ya tú eres fisiculturista profesional y eso te da una serie de facilidades y te da dinero además. Exacto. Pero no aquí en Cuba. Exacto, así mismo, tú compites simplemente por pasión, por el hecho de que, bueno, quiero subirme a un escenario y mostrar lo que he logrado al mundo y bueno, si voy a coger ganar en alguna categoría, genial. Y es un poco difícil también a la hora de las cosas que hacen falta, ¿no? para las competencias, de conseguir, supongo que la tanga que se usa, el bronceado que se hace.
Sí, eso es una parte súper importante también con respecto a eso. El llamado Protan, que es el bronceado que se utiliza para... Sí. Aquí no lo hay, como hay. todos. Y he visto partes del trabajo que se pasa. Realmente el Protan es muy importante en la parte de... para que se vea la definición que has ganado, ¿no? Sí. Son muy pocos los competidores cubanos que han podido gozar del privilegio de utilizar el Protan como tal. El que se usa de verdad. El que se usa de verdad. Sí, porque eso es lo que hace que te veas bronceado. Así, sí, que te veas mucho más definido. Cada raya. Exacto. Te digo, pasando en la parte de mi experiencia, ¿no? Cuando subí al escenario, habían algunos que no lo tenían, simplemente lo que tenían echado era como un aceite de bebé. Sí. Para más o menos verte. No. Recuerdo uno que se veía como que rojo. Sí. Yo decía, bueno, ¿qué Protan es ese? ¿Qué se ha hecho este tipo, no? Sí, así mismo. Y después me enteré que no era Protan ni nada, sino que se había echado pintalabio. Mira tú, al punto que nosotros llegamos. Pintalabio. Pero hizo una mezcla, ¿no? Hizo una mezcla ahí, súper loca. Y sí, lo llevó al punto que no se lo discuto, no se lo celebro, porque eso demuestra la necesidad, el interés, la decisión de querer competir. Y bueno, no tengo Protan, eso no me va a frenar. Voy a hacer un invento y voy a subir porque es lo que quiero. Sí. ¿Entiendes? Mi ilusión por subirme arriba del escenario y mostrar lo que es. Que esa gente que hacen esos inventos están en una clara desventaja contra las personas que usan el producto que es para eso. Están en una clara desventaja porque no se ven igual. Sí, no se van a ver igual, por supuesto. Pero bueno, pienso yo que no tanto eso como lo que tú logres. Como tú logres verte, no tanto como el Protan. El Protan te va a ayudar, es verdad. Pero si no tienes una buena definición, si no hiciste una buena descarga de líquido. Yo me acuerdo que en la competencia anterior, esa que se pone en el video, yo iba a ir a la competencia, que por razones ajenas a mí no pude asistir a la competencia. No la quería que yo fuera y grabara como se le echaba el Protan en la espalda, incluso hasta que se lo echara yo mismo, porque a veces tú mismo no llegas a todos los lugares sí, claro, tú necesitas una espalda muy ancha, ¿me entiendes? Entonces no llegas, o sea, no, como quiera que sea, no te vas a ver. Mayormente como se hace es, tú mismo no te echas el producto, hay otra persona que te lo echa, incluso puede ser tu pareja, o bueno, algún compañero que te ayude a eso, pero tú mismo no te puedes echar el producto porque hay lugares que simplemente o no llegas o no te ves, ¿entiendes? Por eso, bueno, necesitas otra persona que te eche el producto. La parte más dura de todo esto es conseguir el producto. Sí. Te repito, aquí no se vende, tú tienes que mandarlo a pedir, cuesta bastante, según tengo entendido, y llega momentos en que a veces ni teniendo el dinero ni mandándolo a pedir puedes conseguirlo porque simplemente se agotó. Imagínate tú la cantidad de trabas que tenemos nosotros. Y con eso se vuelve a demostrar el ímpetu y el deseo del cubano de simplemente subirse arriba del escenario y mostrar lo que has ganado, lo que has construido con tremendo esfuerzo.